Hola, buenas noches, Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, que estén aprovechando y aprendiendo en esta cuarentena y en este tiempo que no nos hemos podido ver. Bueno, nuevamente Dios me dio la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Espero que el Espíritu Santo sea hablando al corazón de cada uno de nosotros y que aprendamos un poco más de la palabra de Dios. El tema de esta noche se llama Sanando mis heridas emocionales. Entonces yo le invito a que ore conmigo para que empecemos este tema. Señor Dios, sí, Padre Celestial, en esta noche nos ponemos en tus manos, Dios, y te agradecemos y te honramos, Dios, porque eres un Padre tan bueno, un Padre tan misericordioso, que día tras día, Señor, nos muestra su amor, Señor. Señor, bendecimos esta noche, Señor, y pongo a tu disposición mi vida, Dios, y habla lo que quieres hablar, Señor. Enséñanos lo que quieres que aprendamos, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ese es un tema que de pronto también lo hemos llegado a escuchar, ¿cierto? Entonces empezamos por ¿qué son las heridas emocionales? Entonces las heridas emocionales son una situación que no se ha podido sanar. Entonces es una herida que llevamos muy adentro. Esto más que todo se da cuando somos pequeños o en la adolescencia o en cualquier etapa de nuestras vidas que no se ha podido sanar. Creo que la mayoría de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos tenido una herida física, ¿cierto? Y vemos que estas heridas físicas, si no se tratan, pueden llegar a traernos consecuencias mucho más adelante en nuestras vidas. Asimismo, son nuestras heridas emocionales. En cualquier etapa de nuestras vidas hemos tenido una lección y el golpe provoca que sigamos sangrando y como nunca se ha curado, sigue ahí latente. Eso pasa con las heridas emocionales porque se nos dificulta mucho sanar estas heridas, ¿cierto? ¿Por qué se relaciona una herida física con una herida emocional? Por el dolor que ocasionan en nuestras vidas. Un dolor emocional, o sea, en nuestro corazón, en nuestra alma y hasta en nuestro cuerpo. Algunos psicólogos, algunos médicos en ocasiones relacionan ciertas enfermedades físicas con nuestras enfermedades emocionales o nuestras heridas emocionales. Por ejemplo, una de las enfermedades físicas que se relaciona mucho con una emocional puede ser la diabetes. Cuando nosotros tenemos una herida emocional por falta de dulzura, por falta de comprensión de nuestros padres, de algún familiar, de algún amigo, de nuestra pareja, en algunas ocasiones se tiende a sufrir de diabetes. Otra de las enfermedades puede ser la rabia. Cuando una persona tiene una herida y esta herida le ocasiona muchas rabias, se le puede relacionar con una anorexia. Se le puede de pronto reflejar en la anorexia. Otra de las heridas emocionales es cuando sentimos una desprotección de nuestros padres más que todo o de un pariente cercano. Entonces cuando sentimos esa desprotección, lo vemos reflejado en subir de peso, en engordar. Eso no quiere decir que todos, ¿cierto? Pero la mayoría de psicólogos y psiquiatras, cuando una persona llega a sus consultorios, de pronto con alguna enfermedad física, lo relacionan con alguna enfermedad emocional o alguna herida emocional, ¿cierto? De hecho, una de las heridas emocionales que hoy en día cargamos mucho nosotros es la falta de perdón por alguna herida que nos hayan hecho.
Está comprobado científicamente que la falta de perdón desata en nosotros algunas enfermedades como cáncer, tumor, problemas del corazón, problemas en la piel. Entonces vemos que lo emocional sale a relucir en nuestro físico. Por eso es necesario tratarlo. Entonces esta noche les voy a comentar cómo se genera una herida. Y una herida es súper fácil de generar. Tú en lo más mínimo a ti te pueden generar una herida. Una de las heridas que se pueden generar en nosotros son cuando hay un maltrato verbal. Esto lo vemos mucho dentro de las familias y dentro de algunas relaciones amorosas o relaciones de amistades o dentro del mismo trabajo. Se puede ver mucho la agresión verbal. Con una pequeña palabra que te digan, eso genera una herida en nosotros y debe ser sanada. También alguna agresión física, más que todo cuando somos pequeños, que de pronto nuestros padres son muy maltratadores, crecemos con esa herida y tal vez llegamos a una edad, a la adolescencia, a la juventud y de hecho hasta la adultez, donde no somos capaces de sanar esa herida y eso ocasiona problemas en ciertos ámbitos de nuestras vidas. También un tipo de herida que nos genera puede ser el abuso tanto psicológico como físico. Cuando una persona es abusada físicamente, esto genera una herida emocional que es muy compleja para sanar, pero que el entregarle esta herida a Dios, Él hace su obra. Otra de las heridas que se puede generar es la herida sobre el abandono de nuestros padres, el abandono de tu papá, de tu mamá. Eso genera una herida y nosotros queremos hay veces tapar de que, bueno, mi papá se fue, pero me responde económicamente, o mi papá se fue y no me importa. No nos mintamos, porque verdaderamente eso importa en nuestras vidas, eso genera una herida en nuestras vidas. Entonces vamos a ver cómo identificar una herida emocional. Entonces, el primero, para identificar una herida emocional, se genera una crudeza interior. Es como ese vacío, no sé, lo hablo desde mi punto de vista, es un vacío que uno como lleno esto, es un dolor que no se va, un dolor que uno dice, ay, pero tan raro, si estoy feliz, porque siento como este vacío, y no, es porque hay una herida por algún suceso en alguna etapa de tu vida. La irritabilidad, o sea, ira sin saber por qué. A muchas personas nos puede pasar eso, que uno como, ay, hoy amanecí con una rabia, hoy amanecí con como que no quiero que nadie me hable. Eso puede ser un factor de que hay una herida en nuestras vidas. Yo lo veo reflejado mucho como en nosotros los jóvenes, porque nuestros papás nos dicen algo y de una nos enojamos, o nuestros profesores y de una, o sea, todo nos genera como esa ira, como esa impotencia, pero nosotros como, pero ¿por qué estoy viviendo eso? Y eso es que puede haber algo en tu vida, una herida en tu vida que te está ocasionando esto. La poca tolerancia es otra de los factores para identificar una herida emocional, cuando tú no toleras a las demás personas, cuando a ti todos como que esa intolerancia hacia tu familia, hacia tus amigos, eso también es un factor de que hay una pequeña herida, una pequeña o muy grande herida en tu vida. La sensibilidad
acerca de un evento en el pasado. O sea, esto es cuando nos mencionan de pronto algo que nos pasó y nos da ira o nos ponemos a llorar o ve, porque tu papá no vive contigo o porque tu novio te dejó. Entonces empezamos a llorar, empezamos a enojarnos o a querer evadir esos temas. Es cuando hay una herida en nosotros que aún no la hemos sanado. La dificultad, otro factor, es la dificultad para perdonar o amar. A nosotros los seres humanos se nos dificulta mucho perdonar, porque nosotros siempre como, pero ¿por qué nos hicieron eso? Porque siempre nos tratamos de hacer las víctimas a la hora de perdonar. Entonces eso es como un obstáculo para perdonar a las personas que nos hacen daño, porque nos empezamos a cuestionar. Entonces se nos dificulta, cuando empezamos a cuestionarnos, se nos dificulta más sanar y perdonar a la otra persona. Y esto también nos puede pasar con nosotros mismos, la dificultad para perdonarnos y amarnos a nosotros mismos. Cuando de pronto una persona es abusada, empieza ese rechazo y ese auto-odio con uno mismo de por qué me hicieron eso, yo qué hice mal, ¿cierto? Empiezan miles de factores como a verse en nuestras vidas. Entonces seguimos con el difícil sentirse amado. Entonces empezamos como ese rechazo, como nadie me quiere, todos me rechazan. No es eso, es que uno mismo genera eso en las personas, ¿cierto? Sentirse enojado con Dios. Esta es otra forma de identificar que tenemos una herida, cuando nos sentimos enojados con Dios. Y sí, chicos, es verdad, esto pasa mucho, pero ¿por qué enojarnos con Dios? Sí, lo digo desde mi experiencia. Hace por ahí 2 años pasé por un momento un poco complejo en mi vida y yo me enojé con Dios. Me enojé como 6 meses y no me agrada decir eso. Ay, no, qué felicidad, me enojé. No, para nada. Pero hay situaciones en tu vida que tú no aceptas, y al no aceptar empiezas a buscar culpables. A decir, pero ¿por qué Dios permitiste esto? ¿Por qué Dios? Y nosotros siempre le echamos la culpa a Dios. Entonces, de pronto se nos muere un familiar, o pasamos por alguna circunstancia y empezamos, pero es que si Dios me amara tanto, no hubiera dejado que esto nos pasara. Y lo digo porque yo lo viví. Yo decía, pero Dios, si yo te sirvo, ¿por qué permites que pase por eso? Pero con el tiempo tú empiezas a sanar y te das cuenta que era una herida que tenías tan grande que crea ese obstáculo y esa barrera entre Dios y tú. Entonces ya no quieres orar porque le echas la culpa a Dios, ya no quieres leer la Biblia porque piensas que Dios es el culpable de todo lo que nos hacen las personas, o todo lo que nosotros permitimos que las personas nos hagan. Bueno, entonces esas son algunas de las formas de identificar que tenemos algún tipo de herida emocional. Hay muchísimas, pero esas son algunas, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer para sanar una herida interior? Que muchos nos preguntamos, pero es que tengo una herida emocional, pero yo ¿cómo sano eso? O sea, ¿cómo no sentirme mal? ¿Cómo no querer estar enojado con Dios? ¿Cómo sanar? ¿Cómo perdonar? O sea, necesitamos como esa solución. Muchos buscamos esa solución porque nos dicen como, ay, pero perdone, ay, pero usted ¿por qué es así? ¿Cierto? Entonces no nos ayudan a encontrar esa solución. Te voy a hablar de algunas soluciones que podemos tener para sanar una herida interior. Entonces la primera
es ser honestos con nosotros. Cuando nosotros vamos al médico o a la clínica y nos empiezan, bueno, ¿y cuál es el motivo de tu consulta? Nosotros sabemos a qué vamos, que si es por un dolor de cabeza, que si es por un dolor en un brazo, a lo que nos sinceramos con el doctor y le contamos lo que tenemos, ¿cierto? Para que él nos ayude a sanar ese problema, ¿cierto? Que tenemos alguna enfermedad, alguna herida, algún problema. Eso mismo tenemos que hacer con nosotros mismos, a sincerarnos de qué es lo que en el pasado o en el presente me hicieron o me están haciendo, que están creando esa herida en mí. O sea, qué palabra me dijeron o qué acción cometieron hacia mí que me hirió, que me lastimó. O sea, ¿qué ocasionó que yo me sintiera como estoy hoy en día? ¿Cierto? Porque eso no es de la noche a la mañana. Algo pasó, puesto que estamos así, ¿cierto? La segunda es hacer una lista de cosas que hasta el día de hoy nos avergüencen o nos duelan o rechacemos, o que nos hagan falta perdonar. O sea, ay, es que tal persona me hizo daño con eso, con aquello. Escríbalo. Hagamos un listado, que son apenas 2 cosas, no importa. Que son 10 cosas, no importa. La idea es que tú lleves a memoria, que trates de recordar todo el daño que de pronto de niño te hicieron tus padres, tus amigos, tus profesores, tus primos, un exnovio, tu esposo, lo que sea. La idea es hacer una lista con las cosas que te hicieron o te hacen hoy en día daño. Y escúchame, esto es muy importante. Leí eso y yo dije, lo tengo que decir porque la verdad me impactó. Dice, es vital que llegues hasta las raíces y expongas las razones de tus heridas. Las infecciones espirituales, como las infecciones naturales, se pudren y empeoran cuando están en la oscuridad. Se lo vuelvo a repetir. Es vital que llegues hasta las raíces y expongas las razones de tus heridas. Las infecciones espirituales, como las infecciones naturales, se pudren y empeoran cuando están en la oscuridad. Me llamó mucho la atención eso porque nosotros nos gusta tapar y encubrir y creer que nada pasa, creer que nada nos hace daño, y nos da pena, nos avergüenza sacar a la luz lo que verdaderamente nos está haciendo daño. Es que el que dirán, el miedo a sentir ese dolor de nuevo, el miedo a las noches tener que volver a llorar por lo mismo. Entonces preferimos ocultar eso, preferimos dejarlo por allá y no sacarlo a la luz, pero lo que no sabemos es que las heridas, cuando están en la oscuridad, se tienden a pudrir y eso hace más daño. Y por eso es que hoy en día vemos tantos jóvenes que empiezan en los caminos del Señor y de niños fueron abusados y llegan a un punto donde se retiran. ¿Pero por qué? Nos preguntamos, ¿pero por qué este joven se apartó de los caminos del Señor? Y fue que esta herida fue tan grande y la quiso ocultar que esto no fue capaz de superarlo y prefirió alejarse. Entonces, las heridas es necesario sacarlas a la luz del Señor. Queremos ocultar siempre las cosas. Cuando una herida física, cuando tú vas a un hospital y tienes una herida física, lo primero que van a hacer es tratar de descubrir lo que tengas para poderla limpiar bien.
O sea, no van a dejar la basura, no van a dejar la infección, los gérmenes, nada. Lo que van a hacer es descubrirla y regarla, limpiarla para que ella pueda sanar correctamente. Si no, si se deja así con estos gérmenes, con lo sucio, lo que va a pasar con esa herida, y si la cubrimos, lo que va a pasar con esa herida es que se va a infectar obviamente y va a llegar a daños peores en nuestra piel. Eso mismo pasa con nuestras heridas emocionales. Si en vez de destaparlas las cubrimos, más adelante vamos a tener daños. Entonces, es importante que nuestras heridas emocionales salgan a la luz del Señor, y Él las conoce, porque Él conoce cada herida, cada problema, cada depresión, conoce las veces que tú has llorado de noche, conoce las veces que tú dices, Señor, no más, yo no quiero vivir con esto, conoce las veces que le has querido ocultar lo que te duele. Pero Él sabe, Él conoce todo. Pero es necesario que nosotros abramos nuestros labios y empecemos a confesar. Señor, es que me duele esto que mis papás me hicieron alguna vez. Es que me duele esto que una amiga me hizo alguna vez. Entonces empezar a confesarlas, ¿cierto? Hay varias claves de la sanidad de las heridas emocionales, y una clave es resolver los sentimientos de culpa cuando sentimos que tenemos alguna herida. Entonces empezamos a resolver los sentimientos de culpa. Empezamos a sentirnos como culpables por lo que nos pasó. Es que mi esposo me dejó porque yo fui así. Es que Dios está enojado por lo que yo hice. Entonces es necesario sacar ese sentimiento de culpa y entregárselo en las manos de Dios, ¿cierto? Cuando se trata de una herida física, lo primero que se debe hacer es limpiarla. Lo que estamos hablando ahorita, lo primero que se hace con una herida física es limpiarla. ¿Para qué? Para que los gérmenes no la infecten, no la contaminen. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, limpiarnos de culpas, de temor, de vergüenza, de iras, limpiarnos de eso, empezar a lo que pasó no fue por culpa de nosotros. Si un familiar abusó de nosotros, no fue por culpa de nosotros. Si un familiar nos hizo daño, no fue por culpa de nosotros. Si tu novia te engañó, no fue por culpa tuya. Si mi novio me engañó, no fue por culpa mía. Siempre queremos echarnos la culpa de todo, y eso trata como de tapar lo que verdaderamente nos está hiriendo. Dios nos ama y nos perdona y acepta. Tenemos que entender eso y meternos ese chip en la cabeza de que Dios nos ama y nos acepta tal y como somos. Tal y como somos, perdona y nos sana de toda herida que aún está afectando nuestro presente. Entonces el primero es resolver sentimientos de culpa. El segundo es abrir las heridas y sacarlas a la luz de Dios. Vamos a coger la Biblia, que hoy no la hemos utilizado mucho, y vamos a abrirla en Lucas 4:18. Lucas 4:18. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el 19 dice: a predicar el año agradable del Señor. Al abrir nuestras heridas y sacarlas a la luz de Dios, ¿qué hace Dios? Empieza a liberarnos, a sanarnos. Esas heridas solamente las puede sanar Dios.
Hay muchos profesionales, que psiquiatras, que psicólogos, y no los estoy desmeritando porque obvio no. Ellos pueden ser una ayuda porque Dios también los utiliza a ellos. Pero esas heridas emocionales solo las puede sanar completamente Dios. Y la decisión que tú y yo tomemos, si queremos confesarle o no a Dios lo que realmente nos está doliendo, lo que realmente nos está haciendo daño. Entonces en este versículo vemos que Dios nos habla de liberarnos de una cárcel espiritual, porque cuando tenemos heridas emocionales empezamos a entrar en una cárcel. En una cárcel, ¿por qué? En una cárcel que se ve tristeza, dolor, aflicción. Cuando tenemos estas heridas, hay aflicción, dolor, rabia, indignación. No nos vamos a sentir del todo felices y completos, ¿cierto? El tercero es dejar el temor. El temor es un arma que usa Satanás para que nosotros no afrontemos y nosotros no tengamos como esa dignidad de decirle a Dios qué nos está pasando. Entonces nos da ese temor de revivir lo de nuestro pasado, de revivir lo que pasó en algún momento de nuestras vidas. Nos da ese temor de volvernos a acordar cuando nos hicieron daño. Nos da ese temor de volver a acordar cuando el papá se fue de la casa, cuando la mamá nos abandonó. Nos da ese temor de recordar cuando tal vez tu pareja te hizo daño. Entonces esos miedos los pone el enemigo para que tú y yo no confesamos nuestros temores a Dios. Entonces, dejar todo miedo a un lado. Cuarto es creer y confiar en Dios y entender que por lo que pasó Dios no está enojado con nosotros, porque eso es algo que se nos mete como, o sea que algo, se me vino a la mente algo que un pastor alguna vez me dijo y me pasó, fue muy cierto, porque él me decía, vale, Dios no está enojado contigo por lo que hiciste. Entonces él me decía, deja de creer que Dios es como tu papá, porque mi papá ha sido un poco de temperamento fuerte. Entonces yo creía que Dios era así, era de temperamento súper fuerte y que Él se enojaba conmigo por todo. Entonces cuando ese pastor llega y me dice, vale, Dios no es como tu papá, Dios no es así. Dios es un Dios de amor, Dios no está enojado contigo, Dios te ama por encima de todas las cosas. Ahí yo abrí los ojos y dije, uy madre, Dios no es como mi papá. O sea, si mi papá me ama, Dios me ama muchísimo más, ¿cierto? Entonces nosotros creemos que porque nuestro Padre terrenal nos abandonó, Dios también nos abandona. Que porque es que el papá terrenal influye mucho, hay veces, en lo que pensemos acerca de Dios. Entonces tenemos que quitarnos esa venda y saber que nuestro papá terrenal es muy diferente a Dios. Entonces Dios no está enojado con nosotros por lo que lo que pasamos, por lo que hicimos, por lo que no hicimos, por lo que nos hicieron. No, Dios está para escucharnos, porque en ocasiones somos como, ay, Dios no me escucha. ¿Será porque me siento así? ¿Porque así? No, Dios sí nos escucha. Es una venda que el diablo pone para engañarnos. El 5 es enfocarnos en las soluciones y no en el problema. Siempre nos estamos enfocando en el qué dirán, en el qué hacer, en el por qué me pasó esto, por qué me hicieron esto, por qué esa persona actuó así conmigo. Siempre nos enfocamos en ese problema, ¿no? La idea acá es salir de ese problema y empezar a buscar soluciones. Y ya tenemos la primera solución, que es confesarle todo a Dios y empezar a permitir que Él sane eso, ¿cierto? Entonces, la pregunta ¿es nuestra herida más grande que Dios? No creo. Pues mis heridas no fueron más grandes que Dios. Entonces, Dios es más grande que nuestras heridas, y entonces cuando Dios viene a opacar nuestras heridas, ahí está la solución.
¿cierto? El sexto es derribar paredes que prohíben el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son estas paredes que le ponemos al Espíritu Santo? Nuestros enojos, nuestra amargura, en las ganas, el desánimo. Entonces es enfrentar eso y decir no más enojos, no más amargura, porque el Espíritu Santo es la luz sanadora, ¿cierto? Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a sanar todo lo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que sana nuestras heridas? Lo que sana nuestras heridas es la luz de Cristo, ¿cierto? Y permitirle y darle ese poder al Espíritu Santo de que se entrone sobre nuestras heridas. Y lo que la luz requiere para pasar es la transparencia. La luz nunca va a pasar, hagamos de cuenta que está la luz nunca va a pasar si no hay transparencia, la luz va a pasar directamente. Entonces lo que necesita el Espíritu Santo y Jesús es que nosotros seamos transparentes con Él, seamos totalmente transparentes con Dios y veremos cómo pasa la luz sanadora de Cristo. Bueno chicos, esto es un poquito de lo que Dios quería que esta noche enseñáramos. Fue algo corto, pero espero que como a mí me habló, a ustedes también les haya hablado. Me parece que es un tema súper importante porque nosotros vivimos en un mundo donde todas las personas están llenas de heridas. Tú le preguntas a tu amigo y tiene mínimo 3 heridas. Entonces todas las personas que nos rodean están llenas de heridas y nosotros en ocasiones permitimos y lo que hacemos es ocultar esas heridas. Y no tenemos la confianza de contarle a Dios lo que nos pasa. No tenemos la confianza de desahogarnos con Dios y decirle, Señor, es que no aguanto más. O sea, ¿por qué me pasó esto a mí? Entonces empezar a sacar eso y permitir que Dios entre a obrar y a limpiar esas heridas, porque si no permitimos eso, más adelante vamos a tener recaídas, vamos a tener tristezas, vamos a tener problemas tal vez en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones con nuestros padres, vamos a tener miles de dificultades y a la hora de la verdad tú empiezas a mirar por qué son esas heridas que desde pequeño no has sanado. Se dice que la mayoría de las heridas se obtienen de 8 a 10 años. Ahí es donde aprovechan y hacen miles de cosas para herirte, pero repercute en la adolescencia. ¿Por qué? Porque un niño de 8 años ve, escucha y de pronto analiza. Pero ya un adolescente analiza completamente y entienden lo que en algún momento le dijeron, en algún momento le hicieron. Entonces por eso hoy en día nosotros como jóvenes, es que el daño que me hicieron a mí, por eso, por aquello, ¿cierto? Entonces la idea es no quedarnos en pensar y por qué y esto y aquello y por qué a mí no. Esa no es la idea es salir de ahí y demostrarle a las personas que nos hicieron daño del amor que Dios nos genera, el amor que Dios cubre todo el daño que en algún momento nos hicieron. Y lo más bonito es que esto tiene una solución, lo más bonito es que podemos salir de esto y es el momento de sanar, de perdonar a aquella persona que te hizo daño, aquel amigo que habló mal de ti, aquel novio que te hizo daño, aquel esposo, aquella esposa, aquel amigo que en ocasiones te hizo daño, habló mal de ti, por tus padres que tal vez te abandonaron o hicieron algo mal hecho en la niñez contigo.
Entonces yo le invito a que oren conmigo y le pidamos a Dios por este momento y démosle gracias a Dios por este pequeño ratico que pudimos compartir. Señor, te damos gracias porque una vez más nos hablas, porque una vez más te podemos escuchar, podemos aprender de ti, Señor. Señor, muestra nuestras heridas que tal vez son tan profundas o tan ocultas que aún no se nos vienen a la mente. Revélanos aquello que nos está haciendo daño, Señor. Señor, pongo esta noche en tus manos, Dios. Te entrego esta noche, Señor. Y gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por la obra que empiezas a hacer en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Espero que nos veamos pronto. Creo que ya aprendimos mucho de esto. Ya hace muchísima falta pues vernos y poder compartir juntos. Dios les bendiga, los guarde y los proteja siempre. Bendiciones.